Bienvenidos a Entrevistas Cascabel. Nos encontramos con el analista político y periodista Miguel Risco, quien vive en el Perú, ciudadano peruano, y con quien queremos conversar sobre el desenlace de estos momentos de elecciones de Perú, de acomodo político del Perú y de proyección hacia el futuro de ese hermano país. Miguel, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está, doctor Eduardo Frasco? Un gusto saludarlo también desde Lima, Perú. Y efectivamente para expresar algunas opiniones sobre el futuro político del Perú y sobre todo el presente, porque todavía sabemos muy bien que los resultados evidentemente favorecen a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori, pero sin embargo todavía no ha sido proclamada, digamos, como corresponde. El Jurado Nacional de Elecciones, que es la autoridad máxima en este tipo de procesos, ha señalado que la proclamación sería entre el 3 y el 7 de julio, es decir, este siguiente fin de semana. Ojalá que sea así y que de una vez se cierre toda esta encrucijada electoral que se ha producido en los últimos tiempos, aunque el candidato presidencial de Juntos por el Perú, de tendencia socialista, ha presentado una acción de amparo contra Keiko Sofía Fujimori, contra el sistema electoral, contra el presidente de la República, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el entendido que él considera que debe encerrarse la votación, debe anularse la votación de los peruanos en el exterior, ¿no? Y es importante señalar algunas cifras, mi estimado doctor Franco. Sí. Hasta anoche, a las 11:05 de la noche, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, daba un resultado que justamente permitía que tengamos en cuenta todos los ciudadanos peruanos que el aumento de votos era irreversible a favor de Keiko Sofía Fujimori. No, estamos hablando de 49.312 votos a favor de Keiko Sofía Fujimori, que era equivalente a 0.268% del electorado nacional. Entonces, este dato es sumamente importante porque las pocas mesas que todavía faltan ser aprobadas por los jurados electorales especiales, no alcanzarían, digamos, si todos los votos fueran a favor de Roberto Sánchez, no alcanzarían para revertir el resultado. Siendo así, entonces, lo que ya está haciendo Fuerza Popular de Keiko Sofía Fujimori es trabajar al interno para programar las cosas que deben realizarse ya en el terreno. Me refiero a que tiene que trabajar consensos para lograr que el primer gabinete que debe conformar en los próximos días y cuando asuma el 28 de julio, pues sean personajes que efectivamente convoquen a diferentes organizaciones políticas, diferentes organizaciones partidarias, de tal manera que le den un respiro al Perú, que en todos los últimos años ha vivido pues una situación de zozobra tremenda. Ya saben ustedes que hemos tenido presidentes destituidos, el último José Gerí, antes Dina Boluarte, antes Pedro Castillo, renunció Pedro Pablo Kuczynski, otros presidentes que están presos por corrupción, etcétera. Entonces estamos en una etapa de la cual ya quisiéramos salir todos los peruanos, pero la vida, digamos, continúa para el Perú. El asunto es que cuando comenzamos un punto de partida que sea tremendamente auspiciosa para el país, porque como usted sabe, doctor Franco, el Perú viene atravesando una de las etapas más complejas de su vida republicana más reciente. En el aspecto político, definitivamente. A ver, empecemos por varias cosas. Primero, ¿qué opción tiene el demandante Pedro Sánchez de que el recurso planteado dé resultado? Creo que no tiene ninguna evidencia de lo que él señala, que es un fraude, y especialmente en el caso de los peruanos en el exterior. El Perú, digamos, tiene más o menos en el exterior 3.200.000 connacionales, pero votan o tienen la capacidad para votar 1.200.000. Pero en las elecciones generales más recientes solamente han votado menos de 400.000. Y en esta oportunidad estamos hablando de 340.000 personas, votantes peruanos en el exterior, y que le dan la mayoría de votos a Keiko Sofía Fujimori. Estamos hablando de un total de 81.629 votos a favor de Keiko Sofía Fujimori. Es decir, han votado por ella 195.312 votos y por Roberto Sánchez 113.683 votos. ¿Qué cosa alega Juntos por el Perú al respecto? Que no se ha cumplido con
todos y cada uno de los diferentes procedimientos previamente acordados y publicados por la OMPE, y que tras la crisis que se produjo institucional en la OMPE, donde tuvo que renunciar Piero Crovetto como jefe, que está, dicho sea de paso, también encausado junto con otros 6 funcionarios de la OMPE ante el Poder Judicial. Entonces ellos alegan que ha habido pues un manoseo, una manipulación de los votos en el exterior. Lo que ocurre es que aceptaron en el Jurado Nacional de Elecciones este primer alegato, hubo una comparecencia con sus abogados y no presentaron ninguna evidencia, solamente argumentos de palabra. Eso significa, pues si no tiene ninguna evidencia, a la hora que presentas una acción de amparo va a ser mucho más difícil que el Tribunal Constitucional te garantice de por sí una apelación en estos términos cuando no tienes la más mínima evidencia. Ahora, si sabemos de que la resolución depende del Consejo Nacional Electoral o el máximo organismo del poder electoral, y nos encontramos de que los miembros de esta organización electoral generalmente devienen de grupos políticos, de partidos políticos. Esa cantidad de personas que están ahí responderían libremente, responden a los movimientos de Juntos por el Perú, a los movimientos de Keiko Sofía Fujimori. ¿A quién responden? ¿O están dispersos? ¿O definitivamente son personas que no tienen ningún tipo de filiación política? Lo que se conoce es que hasta ahora, digamos, el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo compuesto por personalidades independientes. ¿Correcto? El asunto es que sus manifestaciones en los últimos tiempos, a partir de toda la crisis que se produjo el 7 de junio, cuando la OMPE no abrió una buena cantidad de mesas en Lima Metropolitana, así como en algunos lugares de provincias, y todo el aparato logístico prácticamente para algún sector fue un fracaso, lo que se evidenció que el Jurado Nacional de Elecciones tomó una decisión muy clara de poder ampliar inclusive la hora de votación y postergar hasta el día siguiente en aquellas mesas que no habían sido instaladas oportunamente. A partir de ahí lo que se ha visto es una actuación, digamos, no impecable, pero por lo menos transparente de cada una de las acciones que ha venido adoptando. Y lo que hemos visto es que todas y cada una de las presentaciones de recursos que ha presentado Juntos por el Perú con Roberto Sánchez a la cabeza han sido atendidas, pero cuando se les ha dado la oportunidad de que procedan a explicar, a presentar evidencias, a presentar testimonios, a presentar inclusive testigos, no lo han hecho. Entonces esto significa que por lo menos lo que se ha visto hasta ahora, el Jurado Nacional de Elecciones está actuando constitucionalmente independiente. Ahora, es probable que alguno de sus integrantes tenga su corazoncito político por la izquierda, la derecha, o la centroizquierda o la centroderecha, pero en este momento no hay una evidencia en ese sentido, salvo que estemos equivocados y que haya algún arreglo bajo la mesa. Pero las cifras tampoco no mienten, ¿no? Y aquí estamos a la inversa. Pedro Castillo ganó inclusive a Keiko Sofía Fujimori en las elecciones generales del 2022, que comentamos también en alguna oportunidad con este mismo, y efectivamente también ganó Pedro Castillo por más o menos esa diferencia de votos. Es decir, Castillo, de la izquierda, que ahora está preso por golpista, ganó más o menos por 42.000 votos a Keiko Sofía Fujimori. Ahora, digamos, se ha invertido la torta, se ha invertido el pastel, y Keiko está ganando por 41.312 votos, como digo, cifra de la OMPE hasta las 11 de la noche de ayer. Lo que más entiendo que inclusive ya se están haciendo todos los preparativos, el escenario correspondiente para proceder a la proclamación, que esperamos realmente sea un gesto político sumamente importante y nos dé tranquilidad también al país. El problema es que esa tranquilidad también es relativa, porque todos los gobiernos regionales o las circunscripciones regionales donde ha ganado Juntos por el Perú definitivamente no quieren a Keiko, y el país está dividido. Mire usted, de las 25 regiones que tenemos acá en el país, Juntos por el Perú ha ganado en 17, Keiko Sofía Fujimori en 8, pero claro, ha ganado en Lima, donde la mayoría de votantes se encuentra aquí justamente en esta jurisdicción. Pero todo lo que es la sierra, especialmente la Sierra Sur, Puno, Arequipa, la Sierra Central,
como Ayacucho, Moquegua, la Sierra Norte como Cajamarca, la verdad que los resultados han sido avasalladores. De modo que la situación que enfrenta de gobierno Keiko Sofía Fujimori va a ser muy delicada, y lo que yo entiendo es que lo que están haciendo en los últimos días es buscar consensos y buscar sobre todo personajes que efectivamente puedan, digamos, garantizar una transición democrática en donde todas y cada una de las fuerzas más representativas de la democracia en el Perú pongan el hombro para sacar el país adelante. Tenemos entonces en ese escenario la opción con fuerte posibilidad de que ya se la declare ganadora a Keiko Sofía Fujimori. Luego de eso tenemos claramente otra parte de cómo va a estar el Congreso, cómo va a estar la Asamblea Nacional. ¿Tenemos alguna idea al respecto? Bueno, ya han juramentado, ya se les han dado las credenciales a los senadores y diputados. Como usted sabe, a partir de este 28 de julio, el Perú estrena nuevamente un Congreso bicameral. Entonces, y aquí viene justamente el tema, la gobernabilidad está color de hormigas en el país. Y ahora con este Congreso que tiene Senado con 60 integrantes y diputados con 130, Fuerza Popular solamente tiene el 31.53%, digamos, en diputados, el 36.66% en el Senado. Concretamente, tiene 41 diputados de 130 y en el Senado tiene 22 senadores de un total de 60. Es decir, en total tiene 63 parlamentarios, y son 6 partidos los que han ingresado de los 36 que postularon o presentaron candidatos presidenciales. Y esto es importante porque Juntos por el Perú es la segunda fuerza política que está en el Congreso de la República y tiene una cantidad de senadores y diputados sumamente importantes que le permite también tener una ventaja interesante. En el Senado tiene 14 integrantes y en diputados tiene 32. Es decir, si hay una alianza, por ejemplo, de Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y ahora Nación, obviamente Juntos por el Perú podría tener mayoría frente a una decisión que pueda tomarse frente a determinadas leyes o decisiones parlamentarias, y sobre todo para ver el tema de la vacancia, ¿no? En los últimos tiempos el Congreso unicameral ha venido jugando mucho, ha venido siendo autoritario con el tema de la vacancia, y obviamente las condiciones en este caso con un parlamento bicameral puede cambiar sustancialmente. Antes, digamos, y en el gobierno de PPK, Fuerza Popular, imagínense, doctor Franco, tuvo 73 congresistas, es decir, 10 más de los que ahora tienen un Congreso bicameral. Y por supuesto decía, y muchos analistas coinciden en el sentido de que Fuerza Popular prácticamente tenía controlado el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, porque en cualquier momento podía vacar, como ocurrió, por ejemplo, obligando a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, los arreglos correspondientes para poder destituir a Pedro Castillo, y luego a Dina Boluarte, y finalmente a José Gerí. Entonces, en esta oportunidad la situación es mucho más complicada, y creo que ahora Fuerza Popular debe intentar por lo menos trabajar intensamente para lograr los consensos sobre puntos muy precisos, ¿no? Lograr, por ejemplo, que exista una democracia que pueda enfrentar toda la crisis estructural, la crisis de partidos que está enfrentando el Perú, pero que además ha permitido todo ello, que haya pues una situación tremendamente de un país polarizado. Por otro lado, en paralelo, todo lo que significa la extorsión, el sicariato, el crimen organizado ha venido dilapidando toda la estructura productiva, comercial, industrial en nuestro país, y especialmente con una minería ilegal que sigue realmente trayendo dolores de cabeza a nuestro país. Es decir, tenemos que trabajar por el consenso, tenemos que trabajar por la unidad nacional, y tenemos que por lo menos sugerir que el gobierno de Keiko Sofía Fujimori, cuando se instale, presente por lo menos un plan nacional de seguridad ciudadana muy contundente, y también presente un plan de consolidación, digamos, de todas las aspiraciones de los gobiernos regionales, de las regiones del sur, que obviamente se sienten marginadas todos estos últimos años, porque dicho sea de paso, inclusive en el entendido que el gobierno de Dina Boluarte, por ejemplo, era también de una tendencia izquierdista, socialista, y que podría trabajar más por la unidad de los pueblos, y especialmente por el sur, al contrario, donde hubo más violencia y por supuesto más muertos, fue en Puno. Entonces hay una deuda política y social que se tiene con los gobiernos regionales o las regiones del sur del
país. Esta es una agenda pendiente que debe resolver obviamente Keiko Fujimori. Miguel, luego del 3, 4, 5, 6, 7 de julio, cuando ya sea oficial el pronunciamiento en favor de la señora Fujimori, volveremos a conversar e intentaremos hacer una reunión con otros colegas analistas de Colombia para analizar el impacto regional que tenemos de la presencia de presidentes que no responden a la izquierda en nuestros 3 países, básicamente. Perfecto, encantado. El comentario, como usted ha señalado, es que América Latina en realidad tiene ahora una mirada, un giro a la derecha, ¿no? Así y que obviamente, aunque en medio de denuncias de fraude y además algunos silencios también interesantes de la izquierda, pero lo que hemos visto, por ejemplo, en Colombia, a diferencia aquí en el Perú, que al tercer día, al cuarto día, ya el nuevo presidente había sido proclamado por la autoridad electoral, lo que no ha pasado todavía en nuestro país. Así que, mi querido doctor Eduardo Franco, va a ser un gusto poder continuar la conversación en los próximos días, de modo que tenga usted un gran abrazo para usted y todo el pueblo ecuatoriano. Lo mismo también, y aprovecho la oportunidad, permítame expresar mi solidaridad total con el pueblo de Venezuela, que se encuentra pues en una situación de emergencia por estos 2 terremotos y las réplicas que han sido tremendamente devastadoras para ese hermano país. Un abrazo. Un abrazo a usted, Miguel, y gracias por habernos atendido. Y realmente, tocando el tema Venezuela, es evidente que la destrucción no es solamente en el aspecto económico, sino en muchos aspectos que recién están saliendo en este momento, gracias a la participación y presencia de diferentes voluntarios que están en el hermano país de Venezuela, constatando personalmente la mala obra, la mala construcción y los malos manejos. Gracias, Miguel, nuevamente. Tenga un muy buen día. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Miguel Ángel Risco con nosotros comentando sobre las elecciones peruanas que, pese a que han transcurrido ya muchos días, todavía no se definen finalmente. Esperamos, como nos ha dicho Miguel Ángel, que entre el 3 y el 7 de julio ya esté definida totalmente la situación. Gracias, estuvo con ustedes Alberto Franco. Volveremos en cualquier otro momento.